Buenos días, tardes o noches y sean bienvenidos a la cuarta edición de IHG News, la sección donde repasamos las noticias más importantes, relevantes e interesantes de la semana del contenido que tratamos en este canal. Yo soy Profesix y antes de empezar quisiera mandarle un grandioso saludo a Will y a sus panas, quienes me conseguí en el último evento de la Venezuela Game Show. Además de por supuesto saludar también a Ricardo, León, todos sus panas y a los demás suscriptores que me logré encontrar en persona en este evento. Fue un enorme placer conocerlos y que pudieran disfrutar del mismo. Les mando un abrazo enorme y un agradecimiento. Y cómo no, agradecerle también a los miembros del canal, a Cardamon y a Jubel1412. Gracias a todos ustedes, este canal logra mantenerse y puedo seguir activo. Sin más dilaciones, empecemos de una vez. Y empezamos el resumen noticioso hablando de la nueva skin de Dead by Daylight de Springtrap. Y es que aunque unos días atrás ya hablamos en otra de las ediciones de esta serie, ahora toca verla ya que fue filtrada y enseñada por varios usuarios. Esta skin se ve preciosísima para ser una skin completamente original de el animatrónico. Y la verdad pienso que puede que veamos más skins así a futuro. Su apariencia toda deteriorada y ese aspecto ígneo que posee le da un toque simplemente distinto, incluso viéndose mucho más siniestro que el original. Esta misma skin tal parece que estará disponible para el próximo 30, así que si desean adquirirla tienen que estar muy atentos al próximo evento de Dead by Daylight. Y continuamos con Five Nights at Freddy's, ya que esta semana se celebró el segundo aniversario de la primera película. Hace exactamente 2 años atrás se estrenaba a nivel mundial, aunque en algunas partes algo antes, en mi caso, en Venezuela, el mismo 26 de octubre pudimos ver la película de Five Nights at Freddy's, y afortunadamente tuve la dicha de ser invitado al preestreno de la misma por un cine local. Pude disfrutar del estreno y he de decir que esta película me marcó muchísimo. Fue una experiencia inolvidable y honestamente considero que puede que la segunda sea igual. Esperamos con ansias la segunda para ver más gente emocionada y feliz de este grandioso evento que será para la posteridad. Un recuerdo muy hermoso que muy pronto podremos revivir otra vez en las pantallas de nuestros cines. También esta semana se revelaron nuevos detalles importantísimos sobre la película de Five Nights at Freddy's 2, y es que entre estos detalles, la directora Emma Tammy nos confirmó algunas cosas que ya veíamos previstas, pero que igualmente nos resultan interesantes de mencionar. Una de estas cosas es que está completamente confirmado que habrá más cameos de youtubers, un dato que había comentado con anterioridad en la edición pasada, pero lo que sí no comenté es que también se reveló que habrán más cameos no solo de personas, sino de animatrónicos, y puede que estos mismos tengan un impacto para futuras películas. Según palabras de la propia directora, puede que incluso tengan en consideración a varios personajes para diferentes producciones, teniendo en cuenta lo grande que es el universo de FNAF. Y esto nos hace pensar muchísimo, si es posible que veamos una película dedicada a los Funtime Animatronics, quizás a los Glamrocks, o quizás una película de FNAF 4 a futuro. La verdad es que no sabemos con exactitud, pero lo que sí podemos asegurar es que al menos tienen muy en cuenta que aún faltan muchas historias por contar y que esto todavía no se acaba. También pudimos ver con adelanto una nueva imagen sobre los animatrónicos de la película, siendo estos Toy Bonnie y Toy Freddy, que estuvieron presentes en la última Comic Con de Nueva York, haciendo presencia como parte del crew de Five Nights at Freddy's, siendo los mismísimos trajes diseñados por Jim Henson's Critter Shop para que fueran usados por actores dentro del film. Y otro detalle mencionado que se sabe sobre esta película es que tendrá una duración de 1 hora y 44 minutos, una duración considerable tomando en cuenta la primera película, durando apenas unos 6 minutos menos que esta misma. Esto ha disgustado mucho a los fans, ya que se sabe que puede que haya muchas escenas que seguramente terminarán siendo recortadas. Pero dime tú abajo qué opinas sobre esto. ¿Crees que la película debe durar más o está bien así? Y esta semana fue revelado un nuevo artículo de mercancía que llamó mucho la atención de los fans. Y es que BioWare, una compañía de mercancía estadounidense, nos enseñó el vistazo de una nueva mochila de Freddy Fazbear que recuerda muchísimo a una escena del primer juego de FNAF. Esta misma mochila está basada en una de las escenas más icónicas del primer juego, donde podemos ver el traje de Freddy Fazbear con las cuencas de los ojos del guardia de seguridad Mike totalmente salidas gracias a la presión del traje.
Una de las escenas más impactantes pero a la vez interesantes lanzadas para una mercancía oficial de FNAF. Sería la primera mercancía dedicada a Michael Schmidt, aunque sea de la manera tan brutal que es. ¿Tú te comprarías esta mochila? Y para concluir con las noticias de Five Nights at Freddy's, esta semana empezó la oferta de Epic Games de dos grandes juegos que les recomendaría muchísimo que aprovechen, que están completamente gratis, siendo estos Five Nights at Freddy's Into the Pit y Bendy and the Ink Machine. Ambos juegos permanecerán gratis durante unos días y la mejor manera de aprovechar este Halloween es ir a buscarlos para engrosar sus listas de Epic. Aprovechen, ya que es una oferta limitada. Continuamos ahora con Poppy Playtime, y es que esta semana hubo una gigantesca filtración, ya que dos nuevos personajes de probablemente el capítulo 5 fueron filtrados extrañamente, gracias a los registros de los nombres a los que estamos acostumbrados. Estos forman parte de la ahora nueva lista de nombres que parece que cada día crece más, de diferentes nuevos personajes que son creados pero de los que no tenemos ni la más mínima idea. Y hablamos de Ragbag y Gutter Plush. Estos mismos hasta ahora son completamente desconocidos, y aunque es probable que pertenezcan al capítulo 5, también es curioso cómo puede que sean personajes que hagan aparición en un próximo juego. ¿Ustedes qué opinan sobre estos personajes? Y esta semana hablaremos de una posible colaboración futura e interesantísima entre Mob Entertainment y Glitch Productions. En una pregunta hecha por un fan hacia el CEO de Mob Entertainment, creadores de Poppy Playtime, Zach Belanger, este aseguró que aunque no está confirmada una colaboración con el estudio de animación independiente, este mismo no se opone a una colaboración junto con ellos. Esto como parte de propuestas hechas por fans para que exista alguna serie o cortos animados por este estudio indie sobre el videojuego de terror. De ser así, veríamos el regreso de Poppy Playtime a las animaciones, ya que originalmente sus creadores se dedicaban a eso antes del desarrollo de videojuegos, de la exitosa y millonaria franquicia de terror que ahora es Poppy Playtime. Y esta semana se ha estado especulando muchísimo sobre el posible regreso de un juego cancelado de Bendy the Cage. Esto mismo gracias a las diferentes pistas dadas por los desarrolladores de Medley y Mike, quienes han estado actualizando bastante y estando muy sospechosos últimamente. Comenzando con Medley, que hizo un tweet insinuando que no estábamos listos para el siguiente gran anuncio, además de una foto de banner que se habría colocado Mike, uno de los desarrolladores de Bendy, que daba alusión a Bendy the Cage, lo que ha hecho que varios fans estemos especulando bastante sobre cuál será el siguiente paso. Recordemos que aunque Bendy the Cage no fue cancelado completamente, sino congelado de momento, pero con todas estas pistas se nos estaría dando a entender que puede que muy pronto lo veamos de vuelta. Y esta semana fue el primer aniversario de Finding Frankie. Finding Frankie me parece que es uno de los juegos de terror más originales que hemos visto en los últimos años, combinando dos mecánicas totalmente diferentes para darnos un juego frenético y horrorífico, siendo el parkour su principal atractivo, permitiendo que el jugador pueda saltar bajo diferentes plataformas para escapar de varios animatrónicos asesinos que procuran acabar con nuestra vida. Me parece que es un juego que merece la pena, y tal parece que sus desarrolladores, Superlow Games, tienen planeado lanzar otro juego de terror llamado Someone's Inside Me. Ya veremos de qué se trata. De momento, feliz aniversario a Finding Frankie. Y para finalizar, como siempre, vamos a hablar del juego de esta semana. Y esta semana le toca el turno a Homepage. Homepage va a ser un próximo videojuego independiente plataformero 3D basado en un sistema operativo de los años 90. En este juego jugaremos bajo el papel de una chica optimista y algo tonta de una computadora, llamada Paige, que navega bajo diferentes niveles inspirados en toda esta estética retro digital y analógica vista en computadoras muy antiguas pero que marcaron la infancia de muchos acá. Tal parece que Paige ha vivido toda su vida en el tacho de basura y está dispuesta a finalmente salir de donde se esconde para aventurarse a nuevos horizontes dentro de su mismo entorno digital. Y bueno, hasta acá el resumen de la semana. Muchísimas gracias a todos ustedes por tanto apoyo y nos vemos en el próximo video. Un enorme y fuerte saludo para todos.